primero es lo que dijimos en la conferencia anterior y que hoy queremos ratificar. Para el Frente Amplio, primero está el país, el fortalecimiento democrático y el cuidado de las instituciones. Y vamos a actuar como actuamos en el pasado, en la actualidad, cuidando estos valores que para el Frente Amplio son primordiales. En un segundo aspecto, ayer, como ustedes saben, nos reunimos con el presidente Lacalle Pou, no nos anunció las medidas, nos pareció adecuado porque las explicaciones se las tenía que dar al pueblo uruguayo. Una primera parte de las explicaciones, que son las renuncias de la que ya había hecho Bustillo, la de Heber, la de Maciel y de la FLUF, no son lo que nosotros habíamos pedido, que era la destitución por parte del presidente, pero son positivas porque quita del gobierno gente que claramente actuó al margen de una actuación pública adecuada. Y probablemente, como uno de los fiscales ha señalado, habrá que investigar si los hechos de apariencia delictiva son delitos o no. Pero a todos nos duele que alguien le pida a otro que pierda el celular, a todos nos duele y nos conmueve que un asesor del presidente pueda romper un documento público certificado por un escribano público y que la ex subsecretaria declare que fue entregada por segunda vez el documento porque el primero lo había roto Roberto Lafluf. Y eso tendrá que investigarse. Un tercer aspecto que nos parece preciso mencionar es que el presidente le dio la orden a Lafluf de que pusiera de acuerdo a Carolina H. y a Maciel sobre unos chats cuando ya tenían una orden judicial de entregar esos chats al pedido que había hecho el Frente Amplio en la justicia. Y que eso claramente violenta una decisión judicial. Claramente la violenta. Eso fue decidido el 9 del 11 y como sabemos estas conversaciones fueron pasadas el 24 al 25 de noviembre. Luego nos llama poderosamente la atención que alguien diga que ninguno de los 4 gobernantes cometió hechos ilegales ni ilícitos, que tuviera confianza hasta que se fue de viaje en ellos y que les acepte la renuncia a todos. Una de las dos cosas está mal, porque o cumplieron con la ley y tuvieron una función pública adecuada y entonces no le acepta la renuncia, o no cumplieron con la ley, no cumplieron con las tareas adecuadamente y entonces tiene que aceptarle la renuncia y permitir que la justicia siga actuando. Como en otros casos, el presidente comenta sobre la legalidad de los hechos y sobre la legalidad de los hechos no resuelve ni el presidente de la República ni el Frente Amplio. En un país democrático, sobre la legalidad de los hechos resuelve la justicia y a eso nosotros nos vamos a tener, a lo que resuelve la justicia. En cuarto lugar, estamos muy preocupados porque se afirma con contundencia que el pasaporte, aunque sea narco, habría que dárselo. Y los gobiernos tienen discrecionalidad de dar o no dar un pasaporte, como los gobiernos tienen derecho a dar o no dar una visa. Y ni siquiera te explican por qué no te dan una visa. Tienen derecho. La legislación actual, tal cual dijo con mucha claridad el doctor Gonzalo Pérez del Castillo, que no es parte de nuestras filas, permite dar un pasaporte para un solo viaje que tiene que ser con destino al Uruguay. Y si el subsecretario Maciel tenía información tan clara de que estábamos ante un narcotraficante peligroso y pesado y que sería un desastre que quedara liberado, uno se pregunta por qué no llamó a Interpol, por qué le mandó un WhatsApp a Carolina H. y no pidió una información adecuada a Interpol, que es una oficina que está a su cargo. Es tan grande la crisis política y de gobierno que hay actualmente que en un solo día hubo cambios en 4 ministerios. Y que en el gobierno actual prácticamente el 60% de los cargos de ministro y subsecretarios
han cesado por distintos escándalos, algunos de los cuales se siguen investigando. Y uno sabe que los ministros son fusibles de un gobierno, pero cuando son tantos los fusibles, hay un cortocircuito que hay que poder parar. El presidente está convencido que con esto dio vuelta a la página, y la página recién empieza. Nosotros no podemos permitir que el narcotráfico se meta en la política, y no permitir supone acciones parlamentarias claras. Ya no hay dudas de que hay que tener una ley de financiamiento de los partidos políticos, y quien la esté trabando tendrá que explicarle a la sociedad uruguaya por qué la traba. Ya no hay duda que tiene que haber un fortalecimiento de la JUTEP, que no puede haber una JUTEP que responda que no pudo leer ni una sola declaración jurada, porque eso no le hace bien a la transparencia. Ya no hay duda de que hay que perfeccionar la ley de acceso a la información pública y que los gobiernos tienen obligación de dar la información pública. Ya no hay dudas de que hay que legislar en materia de transparencia. De lo contrario, nos vamos a quejar cuando nuestras instituciones estén invadidas por un poder económico de esta magnitud. Último aspecto, el cuidado institucional, democrático con el que empezaba, lo vamos a mantener hasta el último momento, porque suscribimos los términos de Wilson: al país todo, al gobierno lo que se merece. Estaba prevista la interpelación al ministro, ahora es ministro, por ejemplo. Bueno, lo estamos conversando porque acá hay muchos parlamentarios, así que ellos mismos pueden contestar esta pregunta, pero estamos conversando porque, como dijimos en la última conferencia, no hay que ir más rápido que la música. Hoy estuvimos viendo algunos instrumentos, algunos los acabo de mencionar, nos vamos a seguir reuniendo con las bancadas, con ambas bancadas, para ver cuál es el contenido de los proyectos que vamos a impulsar y cuáles podrían ser otras acciones parlamentarias, pero está claro que ni la sociedad uruguaya ni el Frente Amplio quedaron conformes con las respuestas que ayer dio el presidente. Esperábamos una mayor contundencia en términos de responsabilidades políticas, esperábamos una mayor contundencia en materia de destituciones, esperábamos una mayor contundencia en asumir con modestia errores que la propia presidencia cometió. El presidente no le puede dar una orden de intervenir en 2 ministerios a un asesor. Y si interviene, la sociedad uruguaya no lo puede ver con naturalidad. No nos podemos acostumbrar a ver estas cosas con frivolidad, porque vivimos en un país donde la democracia nos importa, la institucionalidad nos importa, el vivir adecuadamente nos importa. A nosotros, más que a ninguno, nos gustaría estar hablando de los inundados, de la situación de estancamiento que viven los uruguayos, de la precariedad en la que están miles y miles de uruguayos en la actualidad, de la situación del comercio en frontera, pero tenemos que dedicar un tiempo al cuidado de la democracia y a la crisis que tiene un gobierno que claramente creen que lo pueden cerrar solo porque el presidente lo diga. Y la sociedad no cerró este problema como no ha cerrado otros que han sido de idéntica gravedad o de mayor gravedad. La pregunta es, se señala lo que ha sido el rol de la FLUF, ¿verdad? Pero la FLUF actuó, por lo menos se puede presumir, que actuó bajo la dirección de alguna otra persona. Entonces, se habló recién de, por ejemplo, obstrucción de la justicia o conductas que no fueron o que no se apegan a lo que debe ser la legalidad. ¿Se entiende, por ejemplo, que dentro de esa, entre comillas, trama, podría estar involucrado el propio presidente de la República, a ser superior o responsable político de la República? Nosotros no somos la justicia, lo que decimos. El 9/11 hubo una decisión de la justicia de entregar toda la información, incluyendo a los WhatsApp. Como ustedes saben, Carolina H. entregó esos WhatsApp protocolizados en Cancillería. Eso debería haber ingresado a un expediente y alguien sacó esa página y la rompió. Esto acá o en cualquier lugar es una terrible irregularidad. ¿Quién dio la orden de que la rompiera? Debería investigarse a fondo. Pero quien dice que la rompió es Roberto Lafluf. Hasta ahí es lo que nosotros sabemos.
Entonces, hay una responsabilidad en la FLUF que con frivolidad se fue a ver un partido de fútbol de Río de Janeiro. Mientras muchos de nosotros tuvimos que suspender nuestras licencias. Entonces, digamos, en estos 4 días hubo una ausencia de gobierno increíble. Hasta que no habló el presidente, los demás gobernantes en silencio total. Desidia y falta de apego es muy poca expresión para esta actitud de gobierno. Pero bueno, los uruguayos vemos un gobierno que tiene estos problemas y también vemos una sociedad que está molesta con este tipo de actitudes y que las valora, y que las estudia y que las analiza. Pero entiendo que los uruguayos y las uruguayas esperaban algo más que las renuncias. Esperaban que el presidente nos dijera qué pasó. Y hasta ahora a ningún uruguayo le han explicado por qué le dimos un pasaporte a un narcotraficante peligroso y pesado que estaba preso en Dubái por entrar con un pasaporte paraguayo falso. Hasta ahora nadie lo ha explicado. Fernando, en su presentación de esta conferencia, usted hace hincapié en que no vamos a permitir que el narcotráfico se cuele en la política o se filtre en la política. ¿Ustedes entonces están convencidos que esto es porque se le hizo un favor especialmente a un narcotraficante a los efectos de obtener dinero? Nosotros no lo sabemos, pero sí sabemos que Ugarteche ya hace mucho tiempo le indicaba no solo a los parlamentarios del Frente Amplio, sino al de todos los partidos, que era un hecho que si no tomábamos medidas concretas el narcotráfico se podía meter en la política. Entonces, hacer de cuenta que eso no fue dicho, hacer de cuenta que eso no está pasando en otros países del continente, hacer de cuenta que en el Uruguay el narcotraficante está aumentando su peso y hacer de cuenta que no hay que tomar ninguna medida es de las peores cosas. Con lo cual, la ley de financiamiento de partidos políticos tiene que ser clara y ya. No hay excusas para no aprobar una ley que nos proteja del financiamiento espurio, a cualquier partido. No hay excusas para no votar el fortalecimiento de la JUTEP. No puede haber excusas para ir hacia otra normativa que de alguna manera ataje el lavado de activos o nos proteja del lavado de activos. No hay excusas. Si la sociedad uruguaya hoy tiene señales de que alguien pudo salir de Dubái por un pasaporte entregado en forma, desde nuestro punto de vista, ilegal, bueno, tenemos un problema, que esto no es acusar a nadie. No sabemos dónde está exactamente el problema, pero hay un problema. Y a un problema se le encuentra una solución. Y no puede ser que la solución es que todos estos proyectos de ley se traben en el Parlamento, particularmente por el Partido Nacional. Y brevemente se especuló con que el Frente Amplio en los días pasados pudiera pedir juicio político. ¿Eso no estuvo ni está en el menú del Frente Amplio. No estuvo ni está. Nunca estuvo. Buenas tardes, Juan Pablo da Costa de Canal 4. ¿Cómo tomaron que en un pasaje de la conferencia ayer del presidente haya dicho que lo más cerca de una crisis institucional que se tuvo en el país fue cuando se dio la renuncia del vicepresidente Sendí por caso de corrupción? ¿Cómo lo tomaron? Al Frente Amplio, al gobierno anterior del Frente Amplio lo juzgó la ciudadanía y lo juzgó con todos estos casos adentro. Lo que ahora está juzgando a la ciudadanía es este gobierno. Y este gobierno ha estado en crisis permanente. Tuvieron que sacar al Ministerio de Turismo, ustedes ya saben, por denuncias de Banchero, de Pérez Banchero. Tuvieron que sacar a la ministra de Vivienda porque daba viviendas a dedo. No les quiero decir que el jefe de seguridad del presidente estaba metido en el espionaje a senadores, porque ya solo la gravedad lo indica. Hubo ahí una asociación para delinquir, en donde participaron, no se sabe hasta ahora cuántos miembros. Entonces, digamos, estos son crisis democráticas, son crisis políticas y son crisis de gobierno. Y cuando hay crisis de gobierno, uno puede mirar para atrás, pero es como si yo le dijera o le echara la culpa a la calle que hubo blancos en el gobierno de la dictadura y que se haga cargo de Aparicio Méndez o del ex canciller Blanco, porque ahí sí hubo una crisis institucional profunda. Y casi 100 dirigentes de los partidos tradicionales participaron en ese gobierno. ¿Se le puede adjudicar ese problema a la calle? No. ¿Se puede comparar esta crisis con otras? No, porque la crisis la está teniendo el actual gobierno. Yo entiendo que esta es una forma de tratar de confundir a la audiencia, pero los 15 años del Frente Amplio
lo jugó la sociedad. Y en 2 periodos consecutivos la sociedad nos dio la mayoría parlamentaria. Y en la última no, porque algunas cosas las evaluó negativamente. Ahora la gente vuelve a estar evaluando, pero lo que está juzgando actualmente la gente no es la acción de Sendic en el gobierno, es la acción de la calle en el gobierno. Y la acción de la calle en el gobierno, desde nuestro punto de vista, deja mucho que desear. Porque, entre otras cosas, presionan indebidamente a la justicia. Como ahora se está llamando al fiscal Gómez a la comisión del Parlamento para pedir explicaciones de por qué se filtran las cosas. Piden explicaciones quienes se graban conversaciones privadas, ¿no? Asustados porque otros filtran informaciones. Resulta bastante incongruente toda la acción del gobierno aquí. Pero bueno, será la justicia la que laude y el Frente Amplio tiene que respaldar al Poder Judicial, a la acción judicial en su conjunto, que no es solo la Fiscalía, que es el Poder Judicial y la institución democrática que implica que el poder del Estado no sea presionado, ni por un presidente ni por un ministro, como pasó en el caso Penadez, ¿no? Declarando la inocencia antes de que se pudiera establecer la causa. Y después nos enteramos que había como mínimo 22 delitos aberrantes. Entonces, digamos, ¿qué está evaluando la gente hoy? ¿Cómo está actuando el actual gobierno? ¿Qué evalúa la calle? ¿Cómo trata de distorsionar la realidad? Bueno, esa es un juego político que la gente creo que lo percibe con mucha claridad. Buenas tardes. Entre las acciones parlamentarias que se están evaluando, ¿está sobre la mesa, no sé, iniciar una investigadora? No, lo estamos analizando con la velocidad que la música indica y no es el momento de tomar esa decisión hoy. Otra pregunta. Entonces no me queda claro, desde el Frente Amplio, ¿hay una sospecha de que el presidente de la República puede estar detrás del pedido de la FLUF para eliminar ese documento con los chats? No hay ninguna sospecha. La FLUF le dice a Maciel, le dice a H que va a actuar en nombre del presidente, que la convoca en nombre del presidente. Quien tiene que aclarar ahora es la FLUF, no Pereira. La FLUF, el Frente Amplio no piensa nada. Hay gente que tiene que dar explicaciones, pero no es el Frente Amplio. Es la FLUF, es Maciel, es H, es Bustillo y es el presidente de la calle. Entonces, ¿somos nosotros los que tenemos que explicar quién estaba detrás de esto? No, tienen que explicar los que actuaron indebidamente.